Muy buenas, ¿cómo estáis? Arrancamos este martes 7 de abril con un tema que está empezando a generar bastante movimiento dentro del universo de la prensa rosa y que, como suele ocurrir cuando se trata de ciertos apellidos, promete ocupar titulares en los próximos días. Porque sí, hay novedad importante relacionada con Terelu Campos, y no es una cualquiera, tendrá que someterse a una intervención quirúrgica en los próximos días. Antes de meternos de lleno en lo que realmente ha ocurrido, os agradezco de verdad el apoyo constante. Si todavía no estáis dentro del canal, podéis uniros en cualquier momento, es completamente gratuito y ayuda muchísimo a que este contenido siga creciendo. Y si además queréis estar al tanto de todo lo que vaya saliendo, activar las notificaciones y dejar vuestro apoyo en forma de like marca una diferencia enorme. Ahora sí, vamos a lo relevante. En las últimas horas se ha comentado, incluso por parte de la propia protagonista, que todo este episodio viene derivado de un orzuelo. Una afección que, a simple vista, no tiene mayor importancia y que prácticamente cualquiera ha sufrido en algún momento de su vida. Sin embargo, lo que no se ha explicado con detalle es por qué, en este caso concreto, la situación ha escalado hasta el punto de requerir una intervención. Aquí es donde entra en juego el contexto personal de Terelu. Aunque lleva muchos años con una evolución favorable tras su enfermedad, su condición hace que cualquier señal que pueda estar relacionada con una bajada de defensa sea observada con lupa. No significa que haya algo grave detrás, pero sí que los médicos prefieren actuar con mayor control y prevención que en otros casos. De hecho, ella misma ha dejado caer que este episodio podría estar relacionado con un momento de desgaste emocional importante. La decisión de su hija, Alejandra Rubio, de alejarse del foco televisivo habría supuesto un golpe anímico considerable, generando una situación de estrés que, según su propia versión, habría terminado afectando a su estado físico. Y es ahí donde, en ocasiones, el cuerpo responde. Lo que empieza como algo leve puede complicarse si no se trata correctamente o si se agrava por circunstancias externas. En este caso, el orzuelo no evolucionó de la mejor manera. Lejos de desaparecer por sí solo, la infección fue a más, provocando inflamación, molestias constantes y, finalmente, la necesidad de una intervención para solucionar el problema de raíz. Conviene aclarar que no estamos hablando de una operación de riesgo. Es un procedimiento relativamente sencillo en el que se limpia la zona afectada, se elimina la infección acumulada y se cierra adecuadamente para evitar que vuelva a reproducirse. Ahora bien, eso no quita que sea incómodo, molesto y que, evidentemente, requiera pasar por quirófano, algo que siempre genera cierta inquietud. Pero claro, cuando hablamos de las Campos, la dimensión cambia por completo. Lo que en otro contexto pasaría prácticamente desapercibido, aquí tiene todos los ingredientes para convertirse en un relato mucho más amplio. No sería ninguna sorpresa que en los próximos días viéramos una exclusiva detallando no solo este episodio, sino también el trasfondo emocional, familiar y personal que lo rodea. Porque si algo caracteriza a este entorno es precisamente eso, la capacidad de convertir cualquier situación en un foco mediático de primer nivel. Y el momento, además, parece propicio. Por un lado, está todo lo relacionado con Alejandra Rubio y su decisión de dar un paso atrás en televisión, algo que sigue generando comentarios y distintas interpretaciones. Por otro, la figura de Carmen Borrego, que poco a poco ha ido perdiendo presencia. Si uno se detiene a observar con algo más de perspectiva lo que ha venido sucediendo durante los últimos meses, la conclusión parece bastante clara. Su presencia dentro del panorama mediático ha ido perdiendo fuerza de manera progresiva, casi sin hacer ruido, pero de forma constante. Ya no ocupa ese lugar central que en otro tiempo parecía indiscutible, ni genera el mismo volumen de titulares o momentos memorables que la mantenían en conversación permanente. Sus intervenciones se han vuelto más puntuales, menos influyentes, y su figura, aunque sigue presente, ha pasado a moverse en un terreno mucho más discreto, casi secundario. No es un cambio brusco, ni un corte radical con lo que fue su etapa más activa, sino más bien un desgaste paulatino, una especie de erosión mediática que con el paso del tiempo termina siendo evidente para cualquiera que siga mínimamente este tipo de contenidos. Donde antes había protagonismo continuo, ahora hay apariciones más espaciadas. Donde antes había impacto, ahora hay una sensación de menor relevancia. Y eso, en un entorno tan competitivo y cambiante como el televisivo, suele tener consecuencias claras.
el foco se desplaza, el interés se redistribuye y nuevas figuras o nuevas historias ocupan ese espacio que poco a poco va quedando libre. En ese contexto de pérdida gradual de visibilidad es donde irrumpe este nuevo episodio protagonizado por Terelu, que actúa casi como un elemento reactivador dentro del relato familiar. De repente, una situación que en esencia podría considerarse cotidiana vuelve a colocar a todo el entorno en el centro de la conversación. Es como si se encendiera de nuevo un foco que nunca llega a apagarse del todo, pero que sí cambia de intensidad dependiendo del momento. Lo interesante aquí no es únicamente el hecho médico en sí, sino todo lo que lo rodea. Porque cuando hablamos de figuras tan expuestas, cualquier circunstancia, por pequeña que parezca, puede transformarse en una pieza clave dentro de un engranaje mucho más amplio. La intervención de Terelu, más allá de su dimensión sanitaria, tiene todos los ingredientes para convertirse en un nuevo capítulo dentro de esa narrativa continua que mezcla vida personal, exposición pública y construcción mediática. Y es que, en este tipo de historias, rara vez se habla solo de lo que ocurre en superficie. Siempre hay un contexto, unas conexiones, unos antecedentes que amplifican cualquier acontecimiento. La situación de su hija, los cambios dentro del entorno familiar, la evolución de cada uno de los miembros, todo suma y todo contribuye a que un episodio concreto adquiera un peso mucho mayor del que tendría en cualquier otro caso. A pesar de todo este componente mediático, conviene hacer un ejercicio de realidad y no perder de vista el origen de todo. Estamos hablando de un orzuelo, una afección que, aunque puede resultar especialmente incómoda, entra dentro de lo habitual. No es algo extraño ni excepcional. De hecho, la mayoría de las personas han pasado por una situación similar en algún momento de su vida. Eso sí, que sea común no significa que no pueda complicarse. Y ahí es donde está la clave de este caso. No ha sido tanto el problema inicial, sino su evolución lo que ha marcado la diferencia. Hay ocasiones en las que el cuerpo responde de forma sencilla y el proceso se resuelve sin mayores consecuencias. Pero también existen situaciones en las que la inflamación persiste, la infección no remite y el malestar se intensifica, obligando a tomar decisiones más contundentes. Quien haya sufrido un orzuelo sabe perfectamente de lo que hablamos. Esa molestia constante que no desaparece, esa sensación de presión en el párpado, el picor insistente que invita a tocar la zona una y otra vez. Y cómo, sin darte cuenta, ese gesto aparentemente inofensivo puede agravar aún más la situación. Es un proceso incómodo, a veces desesperante, que aunque en la mayoría de los casos se soluciona solo, en otros requiere atención médica más específica. Y es justo ahí donde se sitúa el punto actual. En una fase en la que ya no basta con esperar a que el problema remita por sí solo, sino que es necesario intervenir para evitar que vaya a más. La operación, en términos médicos, no reviste una gravedad especial. Es un procedimiento relativamente sencillo, controlado y con un pronóstico favorable. Sin embargo, el simple hecho de tener que pasar por quirófano ya cambia la percepción de la situación, tanto para quien lo vive como para quienes lo observan desde fuera. A partir de ese momento, entra en juego todo el componente mediático. Porque más allá del resultado clínico, lo que se activa es una maquinaria que convierte el hecho en tema de conversación, en contenido, en relato. Se analizará desde distintos ángulos, se interpretará, se ampliará, y probablemente acabará ocupando más espacio del que, en esencia, le correspondería. Es ahí donde se genera ese contraste entre la realidad y la percepción. Por un lado, un problema médico concreto, con una solución clara y un desenlace previsible. Por otro, una narrativa que puede crecer, transformarse y adaptarse en función del interés que despierte. Y cuando se trata de personajes con tanta exposición, ese crecimiento suele ser prácticamente inevitable. Al final, lo que tenemos es una combinación de factores, una situación personal, un contexto familiar cargado de atención mediática y un entorno que amplifica cualquier detalle. Todo ello contribuye a que este episodio no se quede en una simple intervención, sino que se convierta en un nuevo punto de inflexión dentro de una historia que nunca deja de evolucionar. Por ello, más allá de lo que se diga o se publique en los próximos días, resulta interesante escuchar también la experiencia de quienes lo han vivido en primera persona, pero desde una perspectiva completamente distinta, alejada de los focos. ¿Alguna vez habéis pasado por algo similar que haya ido más allá de lo habitual? ¿Habéis necesitado tratamiento médico más específico o incluso intervención? ¿O pensáis que, en este caso, el contexto ha inflado la situación más de lo necesario? Os leo con interés en los comentarios. Que tengáis un gran martes.